Vamos a compartir aquí el... Sí, un OneDrive me permite abrir. Pues como les digo, esta computadora no es mía, entonces no, no importa. Entonces vamos a hacerlo acá en... Ay, ¿cómo es que se llama la opción de Google? Porque básicamente es como lo mismo. Este Excel en la nube no tiene casi todas las funciones, pero para el tema de hoy, que es la creación de gráficos, sí. Entonces, no hay ningún... Ay, se va a pedir credenciales. Permítame solo un segundito. Ok, ahora sí. Listo, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con el tema de los gráficos para el análisis de información. Entonces, yo voy a ir creando una tabla. Quiero saber quién va a ir creándola conmigo o quiénes simplemente van a ver la clase. Entonces, alce la mano, por favor, los que van a ver la clase. Los que van a ver la clase, profe. Ajá, solo los que van a ver la clase. Ok. Entonces, los demás sí tienen el cel abierto. Alexa, Gabriel y Johnson. Ok, entendido. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, acá vamos a escribir país. Escribimos a la par. Meta 2022. Meta 2023. Y meta 2024.
Profe, en el primero es ¿Sí? menta o meta. Meta. Sí, ahí se me fue. Y vamos a escribir Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. Todo esto le vamos a dar formato de tabla. Y aquí vamos a extraer las metas en dólares. Vamos a poner metas ficticias, pero metas que sean coherentes entre ellas. Entonces vamos a poner $1.000.000 para Costa Rica. Aquí 100.000, perdón. Nicaragua vamos a poner 800.000. En Honduras podemos poner 750.000. En El Salvador podemos poner 550.000. Y en Guatemala podemos poner 1.400.000. Luego, para las siguientes metas, lo que vamos a ir a hacer simplemente vamos a agregarle un 10%. No es tanto el contenido, sino el hecho de que se refleje la tabla. Entonces, no tienen que usar esta actualización, simplemente yo lo hago para ahorrarnos un poco de tiempo. ¿Qué no está haciendo la suma? Ahí está. Y para el 2024, que el crecimiento sea exactamente igual, 10%. Entonces, ustedes pueden copiar esos valores sin tener que modificarlos. Ok. ¿Listos? ¿O ocupa más tiempo? Un momentico, profe. Ok, está bien. Profe, para poner los montos que salen ahí, usted hizo una fórmula, ¿verdad?
Sí, pero no tienen que hacer la fórmula. O sea, digamos, yo lo hice simplemente para ahorrar tiempo y la suma. Ustedes simplemente tienen que copiarlos. Ok, ok, listo. Me dicen cuando ya los tienen. ¿Listos? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a Sí, empezar sí, a profe. crear gráficos. Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a seleccionar toda mi tabla y le voy a dar insertar. Aquí me va a dar un montón de sitios variantes. Yo me vengo a gráficos recomendados. Entonces, él me va a dar sugerencias de qué es lo que se amolda más a mi caso. Si ustedes lo ven acá, tienen dos situaciones. Número uno, presenta. Permíteme solo un segundito, por favor. Ok, presentan, como les decía, dos situaciones. La número uno, presentan varias variantes. Presentan varias variantes desde la perspectiva de que cada variante tiene a su vez sus variantes. ¿A qué me refiero con varias variantes? La primera, presentan 5 países y después cada país presenta una meta diferente. Entonces, el gráfico que se amolda a este contenido o que se amolda a las necesidades que requerimos, sería este primer gráfico de barras. Entonces, le damos insertar gráfica e inmediatamente se mueve. Entonces, en buena teoría, aquí estaría este gráfico. Lo vamos a mover y vamos a mover aquí donde dice mover gráfico. Ah, pero primero hay que crear una nueva. Eso. Vamos a venir acá donde mover gráfico y lo vamos a mover a la hoja 2. Y aquí este gráfico lo vamos a hacer un poco más grande. Si ustedes lo ven, por defecto nos da esta información que tenemos que ir modificando o que tenemos que ir
acomodando según cientos intereses, porque si ven a buenas y a primeras, este gráfico no me da nada o no me da una información que a mí me resulte necesaria o fácil de captar a primera vista. Recuerden que como yo les decía, la información en Excel tiene que ser objetiva, no para el que la crea, sino para el que la ve. Entonces, si ustedes le presentan eso a una persona que ni sabe de qué está hablando, el gráfico se pierde por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a modificar? Primero voy a hacer todas las modificaciones y después acato cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, y el título. Entonces, en el título yo tengo que especificar de qué va el gráfico o a qué nos referimos. Yo le doy un doble clic, se me abre esta pequeña ventana y entonces lo puedo poner. Entonces, ventas. Profe, perdón, es que como que se me quedó pegado el internet y no vi qué fue lo que hiciste. ¿Puedes repetir? Perdón, no te logré escuchar. ¿Qué me dijiste? Disculpa, un poquito más duro. Es que se me quedó pegado el internet, entonces no pude ver bien qué fue lo que hizo ahí. Ah, con un doble clic en el título, pero aún no lo hagan conmigo. O sea, déjenme primero hacer todos los cambios y después lo hacen conmigo. Ok, un doble clic sobre el título para modificarlo. Ya se ponen encima de él y un doble clic y les va a abrir esa pequeña ventana para modificarlo. Ok, pues ya una vez teniendo estas ventanas, van a seleccionar el título y van a cambiarlo. El título tiene que ser algo que resuma de forma muy clara de qué trata el gráfico. Entonces, perdón, no era ventas, era metas 2022, 2023, 2025. Ahí ya tendríamos cambiado el título. Aquí este efecto de millares realmente es una palabra que está muy de más. Entonces es un momento donde vemos aquí título del gráfico, lo podemos ocultar. Perdón, me equivoqué, me equivoqué. Este es título del eje, perdón. Entonces, un doble clic y este viene siendo el horizonte. Pero no me permite modificar. Ok, ya quitamos esto. Vamos a venir aquí abajo a los campos. Estos campos, esta leyenda, hay que modificarla igual. Entonces, ¿cómo vamos a modificar? Acá donde dice series, vamos a cambiarle los nombres. El campo 2 vendría siendo metas 2023, entonces podemos colocarlo así, 2023. 2024 y 2025. Luego, los colores de la serie. Normalmente, unos colores así tan vivos se ven mal, se ven poco atractivos y hasta incómodos. Entonces, vamos a modificar cada línea. Yo selecciono una barra con un doble clic y aquí ya puedo, me sale este pequeño menú, me vengo acá a formato y el relleno. Normalmente uno usa los colores de la empresa o directrices. Si no los tienen, siempre traten de ser variantes del gris, de un gris más oscuro,
el año más reciente a un gris más negro, un gris más claro, perdón, en los años más recientes. Digamos, siempre tiene que buscar ser así, esa neutralidad. Como les digo, esto es un tema de gustos y un tema de colores, pero es un tema personal. Estas barritas también elimínenlas, no aportan nada. Entonces, entre más limpio esté el gráfico, más blanco, está mejor. Vamos a modificar ahora sí el eje, pero antes de eso, me gustaría que hicieran estos pequeños cambios que yo les hice a mi gráfico y que ustedes lo pudieran hacer. ¿Cómo hacen y seleccionan cada parte? Con un doble clic. Con un doble clic ya les permite modificar todo. Se paran encima y le hacen un doble clic para esta situación. Ya vamos a modificar el tema de los ejes, pero primero quiero que hagamos esas variantes. Entonces, si gustan, pueden ir haciéndolo. Voy a silenciar un segundito por si alguno tiene alguna duda para poderlo escuchar.
Listo, chicos, pudieron. ¿Sí o no? Ok. ¿Los demás? Ok, muy bien. Entonces sigamos. Entonces ya tengo esto. Vamos a ajustar los ejes. ¿Qué me refiero con ajustar los ejes? A lo siguiente. Si ustedes lo ven, la escala es desproporcionada, es exageradamente grande. Y si yo no tengo ningún dato cercano a los 200.000, no necesito hacer eso. Si ustedes lo ven, por ejemplo, los datos más bajos rondan los 800.000. Entonces puedo ajustar ese eje. Selecciono este gráfico, un doble clic, me vengo acá al eje horizontal. Voy a ajustar un poquito los rangos, tal vez alrededor de 100. Y luego al vertical, ya voy a poner los mínimos. Vamos a empezar tal vez desde unos 600.000. En el vertical, unos 600.000 hasta el tope que es 1.000.000. Entonces lo podemos dejar perfectamente en 700, en 1.700.000. Esto da rangos más manejables. Incluso lo podríamos dejar en 700.000. Quiero ver, desaparece El Salvador. ¿Cuántos eran los datos del Salvador? Ah, perdón, El Salvador sí es mucho más pequeño. Entonces sí, habría que dejarlo en 500.000. Con razón desaparece. Entonces ya esto nos da gráficos y metas un poco más realistas y más atractivas de forma visual. Vale, en este mismo eje, en el eje vertical, ¿verdad? Dicen que las unidades vienen de 200 y 400 las secundarias. Aquí ya es una modificación de cómo queremos que vaya contando, si de 200 en 200, si de 400 en 400, si de millón en millón. Ya es un tema aparte. ¿Qué es lo que yo les recomiendo mucho en estos conceptos? Dos cosas. La etiqueta, yo no pondría ninguna. No creo que sea necesario que aparezca. ¿Por qué? Porque ya vamos a agregarle los valores por encima de este gráfico. Entonces, si lo van a colocar, lo pueden colocar junto al eje, como aparece, pero yo les digo que eso es algo que normalmente no aparece porque la idea es que los gráficos siempre sean los más limpios, los más certeros, siempre en colores así neutrales. Entonces, porque la idea de estos gráficos siempre es, siempre pongo en general para que el número aparezca como, siempre es que el gráfico resulte de cierta manera fácil de leer. Si lo hacen de muchos colores o muchas variantes realmente la gente no tiende a gustarlo. Entonces, como les decía, los cambios acá en el eje vertical, los límites, cuál sea el mínimo, cuál sea el máximo, las unidades, cómo queremos que vaya contando esas unidades y luego ya son pequeños detalles. Ahora sí, van a seleccionar el gráfico, vienen aquí, etiquetas de datos y lo pueden colocar en el extremo interior para que les dé la variación o incluso en el extremo externo. Ahí les va a decir cuántos son las ventas y los gráficos reales para eso.
Como lo ven, ya es un gráfico profesional. Normalmente así es como se utilizan en las grandes compañías y en las grandes empresas. Esto basado meramente en mi experiencia. Pero así es como quedaría el gráfico. Nuevamente, ¿cómo se coloca esto? Muy sencillo. Selecciono todo el gráfico, etiquetas de datos y selecciono donde quiero que sea en el extremo externo. Es decir, arriba del gráfico para que aparezca cuánto han sido esas ventas. Y así es como creamos un pequeño gráfico. Este es el gráfico de barras. Este se utiliza cuando yo tengo más de una variable con sus respectivas subvariables. ¿Dudas hasta acá? Si están, digamos, levantando el dedito o algo por el estilo, no los puedo ver. Entonces, si necesito que, por favor, abra micrófono y me digan si ya quedó claro. De mi parte, sí. Ok, perfecto. ¿Los demás? Sí, no. Sí. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer otro gráfico más para conocer el gráfico pastel. En este gráfico, vamos a partir de aquí abajo y vamos a poner candidato y porcentaje de votos. Vamos a tener partido verde. Pues ahora aquí pongamos partidos. El verde, el azul, amarillo. Vamos a tener el voto en blanco y nulo. Es decir, que un 2%, un 1%, un 45%, ¿no? Un 32%, y ya les digo porque me faltaría el último variante. Y un 20%. Vale, esto lo ponemos en una pequeña tablita. Y ahora sí, vamos a crear el gráfico recomendado. Y en este sí podemos seleccionar el gráfico tipo pastel. Este gráfico, ¿cuándo hay que usarlo? En pocas ocasiones, cuando los datos son muy pocos. Es decir, en este caso que son solo 3 candidatos y que solo hay 5. Entonces, vamos a mover el gráfico a la hoja número 2. Este gráfico lo vamos a hacer un poquito diferente. Este gráfico sí lo vamos a hacer visualmente más atractivo, porque digamos que somos una cadena de televisión o es un reporte o vamos a incluso hacer un dashboard y venderlo. Entonces, que sea más atractivo. ¿Cuál puede ser el título? Porcentaje de votos no llaman la atención. Aquí ustedes lo pueden cambiar y que se llame. Nos vamos a abrir una tercera hoja. Y vamos a cambiar ese gráfico a la hoja número 3. Entonces, que este gráfico se llame, por ejemplo, resultados, elecciones 2025.
Luego vean qué curioso, por ejemplo, el verde no quedó de color verde, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a seleccionar, ¿verdad? Aquí en la leyenda, ¿no? Lo vamos a modificar el relleno para que sea de color verde. Miren, qué choro. Seleccionen. Perdón, serie de. Parámetro. Acá está. El relleno y lo vamos a rellenar de color verde. Entonces tienen que seleccionar solo una parte y ahora sí lo rellenen de color verde. Acá el azul lo van a rellenar de color azul. Solo seleccionan una parte, igual con doble clic. El partido amarillo, igual. Lo van a rellenar de un color amarillo. El botón blanco, en el azul queda un poco raro. Lo podemos poner, tal vez en blanco no, porque en blanco no va, se va a confundir con el fondo. Pero lo podemos poner de un color como gris. Y el botón nulo lo podemos poner como negro. Las etiquetas de los datos, eso es muy importante. En el centro, que se vean. Si están muy pequeñas, las vuelven a seleccionar y aquí las cambian. Las ponemos en negrita, las ponemos en tal vez en Ariel. Les agregamos el tamaño, color que sea negro. Incluso estas la pueden volver a seleccionar con un doble clic y estas sí les pueden cambiar un poquito el tamaño para que sean un poco más proporcionales. Tal vez un 14 se puede ver bien para todas. Si el negro no es un color que resulta atractivo, lo podemos poner en un color rojo. No, rojo no es un buen contraste. Puede ser un colorcito como naranja. El mismo fondo, el gráfico, ustedes lo pueden cambiar. Igual, ¿cómo se cambia? Igual acá, con relleno. Pero ya eso queda a su criterio y a su gusto. ¿Qué es lo importante de este gráfico tipo pastel? Tienen que ser, estos gráficos particularmente, tienen que ser visualmente atractivos. ¿Cómo lo hago visualmente atractivo esos? Con gráficos. La diferencia del gráfico con barras que tenemos en la hoja 2 es un gráfico que me da información precisa, que se analiza constantemente, que lo que me interesa es recabar información, entonces no puede ser colores que llamen mucho la atención o que generen ese contraste porque la gente tiende a repelerlo, sino que tienen que ser, por ejemplo, gráficos más sobrios. En este, por el contrario, tienen que ser de colores más llamativos, pero siempre formas de datos pequeños, de información pequeña. La leyenda acá está muy pequeña, la pueden cambiar a este lado y la pueden hacer un poquito más grande. Vale, si no les da, doble clic y aquí pueden cambiar el tamaño de la leyenda a un poquito más grande, una letra 14.
Entonces, así llama más la atención el resultado. Igual con el título, igual con los diversos formatos. Lo importante, como les digo, el gráfico pastel es pequeños datos y siempre atractivo visual. ¿Qué tal? ¿Lo pudieron insertar? Fue muy rápido y se quedaron atrás. ¿Cómo van De mi con esto? parte, no, todo está bien. ¿Todo bien? Los demás chicos. ¿Están ahí? ¿No están? ¿Sí están? ¿No están? Sí, profe. ¿Y si quedó claro? ¿Sí lo lograron hacer? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora vamos con el último gráfico, que es el que vamos a utilizar en el dashboard la otra semana. No es un gráfico tan utilizado, pero sí es un gráfico que en lo personal considero que hay que empezar a implementar. Primero se los voy a mostrar y después vamos a ver sus usos. Pues, este es el gráfico de líneas y marcadores. Ok, ¿cuál es este gráfico o cuáles son sus variantes? Estos gráficos se utilizan más que todo para analizar rendimientos constantes o variaciones relacionadas a una sola variante. ¿A qué me refiero con esto? Ya vamos a crear este pequeño gráfico. Van a poner aquí mes, ventas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y tal igual, una tabla. Igual lo van a colocar en dólares. Y lo vamos a hacer sencillo. 1200. Ay, que se puede más. 1400, 1200, 1000 y 1800. Una hoja, harta hoja. Y bueno, cuando yo ya tengo este gráfico, voy a usar el gráfico de líneas. Como les decía, se utiliza solo cuando yo tengo una sola variante. Entonces, ¿cómo lo hago? De la siguiente forma. ¿Verdad? Insertar. Aquí no le doy gráficos recomendados. ¿Por qué? Porque no me lo va a recomendar. Siempre va a tender a recomendarle el gráfico de barras. ¿Ves? Ven que aquí incluso muestra más resultados. Siempre el de barras o el de anillo. Ah, mira, se lo recomendó no hacer eso. Insert. Este gráfico se utiliza de esta forma, como para analizar estas expectativas. Entonces, igual, yo me vengo acá arriba y lo empiezo a leer. Aquí este título del mes lo puedo suprimir. Las variantes de ventas también lo puedo suprimir. Las ventas las puedo suprimir.
Y aquí no tiene que ser específicamente ventas. Aquí puedo colocar el Profe, precio. ¿podrías volver a explicar lo de suprimir, por favor? Disculpa, es que casi no te escuché. ¿Que si puedo qué? Si puede volver a explicar lo de suprimir. Ah, correcto. ¿Cómo lo suprimo? Muy sencillo. Yo me paro acá sobre el título y en el teclado le doy suprimir. Y ya lo elimina. Lo que quiero eliminar, le doy doble clic y suprimir en el teclado. Como les decía, los gráficos, un placer. Los gráficos siempre tienen que quedar lo más limpios posibles porque dependiendo para qué los utilice o en general los cambios que vaya a hacer, deben ser gráficos que realmente llamen la atención. Entonces, entre tantas cosas, tienden a perderse. Entonces, ventas, como les decía, le podemos cambiar el título por crecimiento mensual. Y ahora sí, selecciono la línea. La línea la vamos a hacer varios cambios. Primero, al eje vertical, ¿ah? Vamos a partir, ojalá, de los 800, que se note más alto ese cambio, que se vean más brusco esas variaciones, ese crecimiento, esa tendencia, porque la idea es que el gráfico sea atractivo, que refleje a primera vista cómo vamos en esa situación. Si ustedes lo ven, ¿ven? Una caída de 1400, o sea que digamos a 1200 es una caída importante. Entonces esa caída de marzo a abril se nota y que se siente más aún en mayo. Por eso se ve bien pronunciada esa caída, bien fuerte esa curva. Para ver esa recuperación en junio, que sea fuerte. ¿Cómo hago eso? Yo modificando mi gráfico. Luego, lo voy a seleccionar y me va a salir de este tipo de situaciones. Acá vamos a colocar estas etiquetas de datos y lo podemos poner encima para que yo vea visualmente cómo fueron esas caídas. Y vamos a poner una barra de error. ¿Qué es una barra de error? Realmente, como estos gráficos de barras, que sí estoy hablando un poquito de más, pero no está de más que entiendan este dato. Como este gráfico de barras tiende a usarse en específico en ventas, existe esto que se llama barra de error, que es que puede haber ciertos cambios o cierta variación. Puede ser que yo no vendiera específicamente $1,400, esos son porcentajes muy pequeños, sino que puede haber 1,350, 1,375, o tal vez vendí un poco más, no fue 1,200, fue 1,210, 1,205. Eso es un pequeño margen para entender o dar a entender de que esta situación puede ser. Entonces, como les digo, esta barra de error simplemente se coloca y me da a entender de que puede haber esa pequeña variación un poquito más para arriba o un poquito más para abajo. Ya después se puede configurar un poco más. En este caso no es necesario entrar más. Lo pueden dejar en error estándar. Pueden dejar un porcentaje de que sea un 1%, un 2%, un valor fijo, que usted sepa, normalmente tenemos a colocarnos por $100. Pero como les digo, es un tema meramente arbitrario, pero sí se me hacía importante que entendieran este concepto de la barra de error. Entonces, ahora sí, acá en las etiquetas de los datos, pues, hay dos puntos que sí quieren pensar. Primero,
Esto sí se me hace muy, muy, muy importante, de la separación. La separación siempre pónganlo con puntos, porque no sé si, de hecho mañana puede ser que pase, que para el Viernes Negro, cuando alguien ve, qué sé yo, está 200 colones y era 200.000, pero está separado por una coma. La coma significa decimales, por eso se llama coma decimal. El punto, por el contrario, da a entender de que simplemente es para entender más claro esa situación. Entonces, acá, y punto, no punto y coma, sino punto, para que se haga esa pequeña separación. E igual, aquí ya lo pueden, ya eso queda a su criterio, si desean ponerle negrita, si desean hacerlo más grande, más pequeño, más pequeño. Y luego, por último, en esta pequeño gráfico, perdón, la computadora tiene serie de ventas, pueden cambiar o modificar ciertos aspectos. Existe algo que se llama línea de tendencia, que ya es un cálculo propio que hace la computadora, que es cómo debería ir o cómo se espera que avance las ventas. Normalmente con este tipo de gráficos se utiliza, como les decía, en ventas, en recaudaciones, en porcentajes fijos. Pues también se puede calcular en cantidad de clientes, en población, en metas de visualización de productos. Trato de darlos como ejemplos de todo donde se puede ver. Esta tendencia es algo que se debería repetir. Pasan las personas y los seres humanos somos en general constantes. Entonces, si ustedes ven, la tendencia tiende a crecer. Entonces, por ejemplo, este mes que en mayo se cayó a $1,000 cuando tenía de 1,400 y se debería quedar así en 1,200, fue que pasó algo. O sea, ahí hay que rastrear y ver qué pasó ese mayo, por qué se dio esa caída, qué habrá pasado. Deben encenderse todas las alarmas. Igual este junio que se avanzó a 1,800.000, también deben encenderse todas las alarmas, porque si se vendían vender 1,400, ¿cómo se duplicó tanto la tendencia? Entonces esa es la línea de tendencia. Por ejemplo, acá, yo igual estos datos, se los voy a terminar compartiendo, pero eso sí me interesa como ampliar un poquito más. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí me gustaría como, ¿no?, que vieran todo el. Vamos a generar acá 400, 1,700, 1,400, 1,200, que en noviembre bajó un poquito, 1,000, y que aquí se duplicó a los 2,000. Si ustedes ven la tendencia, ¿sí?, siempre se mantiene estable. Entonces, cuando yo estoy muy por encima de mi línea de tendencia o muy por debajo de mi línea de tendencia, en que el promedio es 1,200, hay algo que está pasando y hay algo que me debe encender todas las alarmas. Por ejemplo, vean que si mi septiembre fueron 1,400, entonces mi tendencia debería estar lo más cercano a eso. Entonces, esta línea de tendencia es un buen dato, un buen tip que sí les recomiendo que tengan cuando les toca analizar datos o crear Excels, para que visualicen si hay algo raro o si hay alguna situación que llame la atención o que sea alarmante. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven bien o lo analizan bien, pueden pasar, entre otras circunstancias, si es que algo está pasando con ese negocio, con esa población o con esas metas planteadas. Porque yo no puedo alejarme mucho de mi línea de tendencia, porque como bien lo dicen, es lo que se tiende que pase. Vean que en específico, en julio se toca la línea de tendencia, o sea, se alcanza lo que se espera, y también en septiembre
se espera que se mantenga uno en esa circunstancia. Entonces, si me despego mucho o me alejo mucho, hay alguna situación o algo que debo visualizar. Pues eso era el gráfico de tendencia o la línea de tendencias. La línea de tendencias yo la puedo modificar a mi antojo según ciertos parámetros que no vamos a ver acá porque no es necesario, pero principalmente aquí hay dos cosas que sí me gustaría que viéramos. Lo que es lineal, es decir, que me mantenga, que es normalmente lo que se espera, o que lo veamos mediante un promedio móvil. ¿Qué me refiero a esto? Por un periodo de 3 meses. Es decir, que usen la tendencia de los últimos 3 meses para ir a predecir mi comportamiento. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a tomar estos 3 meses, va a sacar un promedio y me va a decir, ah, bueno, en abril tengo que estar sobre esa línea. Vean qué pasó. Pero para mayo, que debería mantenerme bajo esa línea de 1200, miren que caí y que despegué demasiado en junio. Entonces, son los dos tipos de tendencia que se utilizan. La estándar, que busca ver cuál es ese comportamiento natural que hay, y la del promedio móvil, que ese sí es tendencial a que yo quiero que saque un promedio. Estos son datos que realmente es un poco más allá de la información normal, pero que yo siempre he pensado que es importante que conozcamos, pues porque nos da como ese plus o ese valor. Cuando alguien les pregunta, bueno, ¿sabe hacer Excel? Y se esperan que por usar Excel, no es que hagan gráficos, porque como les digo, se puede ver en un video, ¿no? Como el que les compartí al principio, sino lo que se espera es que se haga este tipo de situaciones o que se haga este tipo de análisis, que ustedes digan, ah, bueno, me dan este gráfico o tengo que compartir este gráfico. ¿Cómo hago para llamar la atención de que esa caída de $1000 es algo preocupante, que eso en mayo también es algo preocupante? Bueno, utilizo una línea de tendencia. ¿Cómo hago para denotar que tal vez no son esos $2000 cerrados? Bueno, con una barra de error. ¿Entienden? Todo este tipo de situaciones reflejan o recalcan esa información, ¿no? Importante. ¿Dudas hasta acá? Principalmente en esto, porque es lo que más me llama la atención o lo que más me interesa que aprendan. ¿Cómo vamos acá? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. ¿Seguros? Yo sí entendí. Ok, ¿los demás? ¿Sí entendieron cuándo se usa? ¿Por qué se usa? ¿Por qué es importante usarlo? Profe, ¿Sí? sí, Claro. sí está claro. Ok, muy bien. Entonces, pues, hoy podemos dejarlo hasta acá, ¿no? Porque la otra semana, igual son 2 horas, pero me voy a extender un poquito más porque sí vamos a usar el dashboard. Entonces, les agradezco mucho por conectarse esta semana, ¿no? Y nuevamente un feliz día de acción de gracias y nos vemos la otra semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Un Gracias, placer. profe. Buenas Buenas noches. noches.